Ayer en el texto de Betania, donde María de Betania derrama una libra de nardo en los pies de Jesús, aparece ya el personaje de Judas Iscariote. Y el texto de ayer decía que Judas cuestionó el malgasto de los 300 denarios por parte de María al derramar una libra de nardo, y dice que ese dinero se le podría haber dado a los pobres. ¿Se recuerdan lo que vino después de esa línea? Lo decía no porque le importaban los pobres, sino porque era un ladrón y estaba a cargo de los fondos de Maús. Todo el mundo que está a cargo del dinero en algún grupo en la iglesia, empezando por los curas, siempre hay un cuestionamiento. ¿Qué hacen con el dinero, no? Bueno, pues Judas también tiene el cuestionamiento de que malgastaba, se robaba el dinero. Hoy aparece otra vez, hoy aparece de una forma más trágica. Hoy Judas recibe de Jesús un gesto de amistad profunda. Cuando tú compartías un pan mojado en vino, es como se hacía, le estabas diciendo a esa persona: tú eres mi amigo. Era un gesto profundamente judío para expresar amor. Judas se toma aquel bocado y de una forma tan trágica el texto dice: y en ese momento entró Satanás en su corazón. Aquel bocado no fue para su bien, aquel bocado fue para su mal, porque ya el corazón de Judas estaba dañado. Obviamente ya tenía un plan hecho, porque inmediatamente después que le dice Jesús: lo que vayas a hacer, hazlo pronto, Judas sale de allí a completar lo que ya había obviamente arreglado con el Sanedrín. Y Juan Pequén, usando el símbolo de luz y sombras, dice que cuando Judas sale de la presencia de Jesús, era de noche. Esa frase es muy reveladora de la realidad que está ocurriendo en la vida de Judas y alrededor de la vida de Jesús y de los discípulos. Ya es el momento de las tinieblas, era de noche. ¿Se han puesto alguna vez a pensar por qué razón personal Judas habrá traicionado a Jesús? Razón personal. Ya sabemos que era ladronzuelo, ya sabemos que todas esas cosas. Pero ¿por qué Judas personalmente traiciona a su amigo? Podemos decir, como decía una de las meditaciones de Ser Creyente, que era avaricioso, que era ladronzuelo, que era un tipo de poco carácter moral, pero a Judas Jesús nunca le dijo: aléjate de mí, Satanás. Se lo dijo a Pedro. Santiago y Juan, de los más cercanos, peleando entre ellos como hermanos para ver quién se sentaba a la derecha y a la izquierda. Los otros 10 enojadísimos porque se les habían adelantado. Nadie tenía claro quién era Jesús, ni siquiera Pedro, ninguno. Y a la hora de la verdad, ya Judas no está en la escena, quedaban 11 y al final quedó 1, porque de los otros 10 levantaron el pie y salieron corriendo. Quedó 1 y quedaron las mujeres. Jesús se quedó solo al final del camino, muy solo. ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? Esto hay que entenderlo dentro de las expectativas mesiánicas. ¿Qué significa eso? Los 12, igual que el resto de los judíos, esperaban un Mesías totalmente diferente a Jesús. Esperaban un Mesías militar que apareciera con ejércitos. Pilato, en su ignorancia, una de las cosas que le pregunta: ¿pero dónde está tu ejército?
esperaban una persona que iba a restituirle a Israel su monarquía y su independencia y su soberanía como pueblo de Dios, que iba a formar una resistencia contra los romanos. Jesús no hizo nada de eso, jamás. Jesús entra en otra línea mesiánica que aparece en los textos hebreos, en el Antiguo Testamento, que al judío nunca, ni siquiera a sus discípulos, nunca le interesó explorar, porque era un mesianismo muy diferente. Es el del siervo sufriente del profeta Isaías, que es lo que vamos a escuchar ya el Viernes Santo, pedazos de lo que se llama el cántico del siervo sufriente. Lo empezamos a leer ayer, creo que fue ayer. No le alzará la voz, no se doblará, no alzará la voz, no insultará, no doblará la caña, no apagará la vela, no va a hacer ningún gesto de violencia. Si se fijan bien, al final de las últimas horas de Jesús va entrando en un gran silencio. Jesús dejará de hablar en un momento y no hablará más. En el Evangelio de Mateo, las primeras palabras que van a decir Cristo resucitado va a ser a María de Magdala: ¿por qué lloras? Esas son las primeras palabras del resucitado. ¿Por qué lloras? Pero al final de las horas de Jesús entra en un profundo silencio. En el Evangelio de Juan, en la cruz solamente dice dos palabras: ahí está tu madre, ahí está tu hijo, y todo está consumado. Y creo que tiene sed también es de Juan. Y ya, silencio. Judas se sintió traicionado por Jesús. Por eso Judas lo traiciona. Judas había invertido 3 años de su vida en expectativas que nunca se cumplieron. Las primeras palabras de los discípulos de Maús son esas: nosotros esperábamos que, pero desencanto total con la persona de Jesús. Judas se siente traicionado por Jesús. Judas resiente que Jesús no encajó en lo que Judas pensaba que tenía que encajar. Por lo tanto, este es uno más que vale la pena eliminarlo, y si me puedo hacer un poquito rico en el proceso, me hago rico en el proceso. Muchos de nosotros no llegamos a ser como Judas, pero muchas veces nosotros nos desencantamos de Dios, porque Dios tiene que encajar en mis expectativas. Dios tiene que responder a mis deseos. Si yo he invertido mi vida entera siendo un hombre y una mujer de fe y de iglesia, y al final de mi vida siento que Dios me abandona y que Dios no respondió a lo que yo quería y esperaba, y mi vida no se parece en nada a lo que yo pensé que hacía, que iba a hacer, ¿cómo me sentiré con Dios? Desencantado. Entonces, Judas nos enseña algo, gente. Hay que dejar a Dios ser Dios. Y eso lo oímos muchas veces, ¿verdad? Pero no creo que lo practicamos mucho. Dejar a Dios ser Dios. Hace poco alguien me dio una frase que parece tontísima, pero a mí me ha ayudado muchísimo. Dios sabe más que uno. Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Pero una cosa es decirla, otra cosa es creerla y vivirla. Dios sabe más que uno. A mí me ha ayudado muchísimo en estos últimos 2 años. Cuando me encuentro con que Dios no está a la altura de lo que yo creía que debía estar, yo vuelvo a esa frase y digo: tú sabes más que yo. Seguimos siendo amigos. Así que te invito en esta Semana Santa a revisar un poco cuántas veces en tu caminar Dios no ha
respondido a tus expectativas. Y quizás más adelante tú y yo nos dimos cuenta de que Dios sabe más que uno. No seamos tan duros con Judas. Judas se autodestruyó porque fue muy duro con él. La gran diferencia entre Judas y Pedro fue que Pedro le dio la posibilidad a que el perdón surgiera. Judas no. Incluso en el Evangelio de Marcos, la última negación de Pedro implica, hay una maldición, pero está construido en griego el texto, la frase donde puede ser que Pedro estaba maldiciendo a la persona que le insistía, tú eres un Galileo, estabas con él, o implica también que Pedro maldijo a Jesús. Toda posibilidad cabe. Así que entramos en esta Semana Santa diciéndole al Señor, tú sabes más que uno. A veces no has encajado en mis expectativas, a veces no has respondido a lo que he pedido, pero seguimos siendo amigos. Tú sabes más que uno.